Hermanos y hermanas en Jesucristo, les saluda Carlos Efren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día miércoles es un día muy especial para la iglesia, la una y única iglesia que Jesucristo fundó, en San Mateo 16-18. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo, los dos olivos del Apocalipsis. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Permíteme comprender, obedecer, vivir, compartir y predicar la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial para mi gente que están en este momento conectados, para los que van a mirar el video más adelante. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María interceda por cada una de sus necesidades y que San Pedro y San Pablo también intercedan por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestras familias, del mundo entero en especial. Pedimos por las necesidades de justicia y de paz en el país de Ecuador, que hoy 29 de junio del 2022 atraviesa por una situación muy complicada. Bien, en este día vamos a estar leyendo la primera lectura del libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20, y luego estaremos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 19, ¿ok? Saquen sus Biblias, por favor. Yo tengo aquí la mía. Ustedes saben y les agradezco su comprensión. Yo utilizo mi dispositivo porque puedo ahí hacer la letra más grande. Del libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Dios me escogió desde el seno de mi madre. Hermanos, os notifico que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios, y la asolaba y me señalaba en el judaísmo, más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol. Vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día, miércoles 29 de junio, estamos celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo, los dos olivos del Apocalipsis. Vamos a reflexionar la primera lectura que leímos del libro de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Ahí nos va a hablar San Pablo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí San Pablo está dando a conocer que el evangelio que él anuncia no es de origen humano. Muchos hermanos separados dirán, oh, aquí San Pablo solito se autonombra apóstol. Por una revelación, él empieza a predicar el evangelio sin que nadie lo hubiere enviado. Eso es mentira, mentira, mentira. Aquí San Pablo lo que está diciendo es que él tuvo la revelación de Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Eso fue, les dejo de tarea, Hechos 9 del 1 en adelante. ¿Recuerdan? Cuando Pablo va camino a Damasco, cuando va de camino a Damasco, le cubre una luz y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres? Él dice, soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él fue allá donde había un discípulo que le impuso las manos, y entonces él en ese momento quedó ciego cuando le cubrió esa luz. Luego llegó donde este discípulo del Señor Jesús que le impuso las manos, y él recobró la vista. Se llamaba Ananías, el discípulo que le impuso las manos a Pablo, y recobró la vista y empezó a predicar. Pero ¿quién le impuso las manos a él? Ananías, un discípulo del Señor. Más aún, en Hechos 13, en el versículo 2 y 3, ahí nos muestra que estaba Saulo y Bernabé. Acuérdense esta cita, Hechos 13, 2 y 3. Entonces no es como los hermanos separados dicen que Pablo se autonombró a pastor, apóstol y fue a predicar. No, aquí vemos en Hechos 9 que que Jesús, que una luz le cubre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él se fue, estuvo 3 días sin comer ni beber. Se encontró luego luego el Espíritu Santo le dijo a Ananías que vaya donde Saulo de Tarso, que está orando, que había visto a un discípulo del Señor llamado Ananías que venía y le ponía las manos. Y ahí es cuando a Saulo se le caen las escamas de los ojos y él puede mirar. En Hechos 13:2 estaba Saulo y Bernabé. Estaban orando los discípulos del Señor, estaban ayunando. Entonces ahí el Espíritu Santo le dice a los discípulos, a los apóstoles del Señor, apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces ellos ayunaron, oraron
les impusieron las manos y les enviaron. A través de la imposición de las manos es como son enviados los discípulos del Señor. No es como enseñan los hermanos separados que Pablo, nadie lo envió, él por revelación propia empezó a predicar. No, a él lo enviaron. Y aquí vemos que en Hechos 13:2 los apóstoles le impusieron las manos y le enviaron a predicar, y él se va a predicar sin ningún problema. Volvemos a Gálatas 1 del 11 en adelante. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Saulo está aquí contando su testimonio. En Hechos 9, donde acabamos de mencionar, Saulo se iba en camino a apresar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo para encarcelarles. Él iba con las cartas de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, obviamente, no los sacerdotes a manera de Melquisedec que Jesús estableció, que los sacerdotes a manera de Leví y Aarón, los del Antiguo Testamento, los que mataron a Jesucristo. Muy importante eso tomar en cuenta. Entonces Saulo iba con la orden de los sacerdotes a perseguir encarnizadamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos notar algo muy importante. ¿A cuántas iglesias iba a perseguir? A una, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Manténgase en mente, por favor. Jesucristo tiene una iglesia, una sola. Por eso aquí el mismo San Pablo dice, yo perseguía encarnizadamente a la iglesia. No dice las iglesias. Entonces, una sola es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante cuando reflexionemos el Evangelio. Entonces aquí vemos a un Saulo que en el judaísmo él perseguía a los discípulos del Señor, a los que anunciaban el nombre del Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándolos en el celo por las tradiciones de mis padres. Entonces Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo por el celo de guardar las tradiciones de sus padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles al punto sin pedir consejo ni a carne ni a sangre. Entonces aquí vemos también que, recuerdan, otro día leíamos de Juan Bautista, que Jesucristo, que Dios lo separó desde el seno de su madre. También leíamos allá, creo que es en Jeremías 1:5, donde dice, antes de que nacieras te conocí y te consagré. Y aquí vemos que Dios tenía ya un propósito con el apóstol San Pablo. Y por eso él dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre, está hablando de Dios, refiriéndose a Dios, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo ni a carne ni a sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, y me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Gálatas 1:18. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Pablo sube a Jerusalén para conocer a quién. Grábense este nombre, por favor. Cefas. Es importantísimo que se graben este nombre. Cefas. Aquí no dice a conocer a Petrus, Petra. Luego va a hacer sentido de lo que estoy diciendo, pero grábense por favor. Aquí dice para conocer a quién. Cefas.
punto. A conocer a Cefas, y pasó con él 15 días. Ya luego vamos a ver quién es Cefas. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Entonces aquí vemos que Saulo fue a Cefas, a Jerusalén, a estar con Pedro, a Cefas, con el jefe de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver a continuación. Acabamos de ver Gálatas 1 del 11 al 20. Ahí nos cuenta San Pablo de su testimonio. Nos cuenta de su testimonio que él era un perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como los cristianos modernos, los protestantes. ¿Qué dicen? Dios no tiene ninguna iglesia, Jesucristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no salva, lo que salva es la fe. Pablo dice, yo también era así. Y esos ataques a la iglesia católica que se escucha de hoy en día, eso no es de ahorita, eso viene desde tiempo de Jesucristo. Por eso podemos ver que Saulo dice, él también, yo perseguí a la iglesia de Jesucristo encarnizadamente, nos dice allá en Gálatas 1:13. Saulo predica el evangelio a los gentiles. Vemos que él subió a Jerusalén, estuvo 15 días con Cefas. En Gálatas 2:2 nos va a decir algo muy interesante. Gálatas 2:2. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles. San Pablo se dedicó a proclamar el evangelio a los gentiles, Pedro a los judíos. Entonces Gálatas 2:2 dice, subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Entonces aquí nos dice San Pablo, le voy a leer desde Gálatas 2:1. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Luego de 14 años, otra vez vuelve a ir Pablo a Jerusalén a encontrarse con los notables de la iglesia. En la iglesia hay jerarquía. No es que todos tienen los hermanos separados, dicen, todos somos lo mismo. Aquí no hay autoridad, mas ellos también tienen sus pastores, sus superintendentes. Entonces, Pablo aquí va y se presenta a los notables de la iglesia para saber si ha corrido en vano, para ver si está predicando bien o está predicando en vano, en otras palabras. Entonces, por eso San Pablo nos dirá ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, les voy a leer rápidamente algo muy importante, que no hay que predicar por predicar, o no hay que predicar cambiando el evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 2. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido, en el cual permanecéis firmes. Debemos de permanecer firmes en el evangelio que hemos recibido desde un principio, desde el mismo Jesucristo a los apóstoles y de sus sucesores los obispos, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no habríais creído en vano. Entonces aquí dice, si guardamos la enseñanza tal y cual como se nos predicó desde hace 2000 años, desde hace casi 2000 años, seremos salvados si permanecemos firmes. Si lo cambiamos, habríamos creído en vanos. Por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habrías creído en vano. Vamos ahora a reflexionar en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 en adelante. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Ahí estaban los discípulos, no estaba solamente Simón. Después de haber comido,
dice Jesús a Simón Pedro: Simón, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Miren, le dice Jesús a Pedro: ¿me amas más que estos? Porque ahí estaban los otros discípulos, para dejar claro enfrente de todos que hay una autoridad sobre ellos. Entonces, entre los apóstoles, ¿a quién Jesucristo le dio la autoridad? A Pedro. Pedro, ¿me ama más que estos? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Luego, espérenme un momentico. Ok, ahora sí. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Ustedes recuerdan allá en San Juan 17:20 en adelante, donde dice el Señor: no ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que van a creer a través de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces ahí Jesús está refiriendo a todos los cristianos de todos los tiempos que van a creer a través de la predicación de los apóstoles y sus sucesores. Primero dice: apacienta mis corderos, refiriéndose a los apóstoles que estaban allí. Luego le dice, vuelve por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas, refiriéndose a todos los cristianos de todos los tiempos que iban a creer a través de la predicación de los apóstoles y de sus sucesores. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Cuando la Biblia repite una vez es importante, si repite dos veces es muy importante, si repite tres veces es sumamente importante. Y esto no puede pasar desapercibido. Para quien busca la verdad de corazón, cualquiera puede darse cuenta. Dice: estaban los discípulos y Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Que estos? Apacienta mis corderos. Y por segunda vez le dice: ¿me ama más que estos? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez: ¿me ama más que estos? Apacienta mis ovejas. Se ve claramente que le da una tarea, una autoridad a Pedro. Tanto así que en Lucas 22:31 Lucas 22:31 nos dice de otra manera. Y nos deja ver que Pedro tiene autoridad sobre los otros apóstoles. El Papa: Simón, Simón, Lucas 22:31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Atención: pero yo he rogado por ti. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para poder cribaros como el trigo. Pero yo he regado ¿por quién? ¿Por Santiago? ¿Por Bernabé? ¿Por Pablo? ¿Por Jacobo? No. Simón, Simón, refiriéndose a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del Papa, de Pedro? Confirmar a sus hermanos. Esa es la tarea que el Señor le deja. También allá en San Mateo 16:18 nos narra de otra manera, donde también se mira claramente la autoridad que tiene Pedro sobre los otros apóstoles. San Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Espérense. Antes de esta le voy a leer una cita muy, pero muy importantísima. Juan 1:42. ¿Recuerdan donde les dije, recuérdense el nombre de Cefas? Vamos a ver quién es Cefas. Vamos a ver Juan 1:42. Juan 1:42. Jesús hablaba arameo y le cambia de nombre a Pedro en arameo.
Y vamos a ver cómo le cambia de nombre. Juan 1:42. Y le llevó donde Jesús, fijando su mirada, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Acuérdense esto, por favor. Juan 1:42, dice Jesús a Pedro: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Cefas. Ahora vamos a San Mateo 16:18. Una vez que sabemos que Pedro es piedra, en arameo, Cefas. Nada que Petra, Petrus, no. Jesús le dice: tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, peña, roca. Ok, San Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Edificaré cuántas iglesias? Una. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué los hermanos separados quieren engañar viniendo con vana palabrería, como dice allá en 1 Timoteo 1:6? Que vienen, han caído en vana palabrería, sin entender ni lo que dicen, ni lo que rotundamente afirman. Ellos dicen: Jesús dijo: tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Aquí no habla de Petrus, ni de Petra, ni nada. Ya vimos que en Gálatas 1, por ahí en el versículo 18, 19, dice San Pablo: subí a Jerusalén a ver a Cefas. Ahí no dice Petrus, Petra. ¿De dónde sacan esas mentiras, hermanos? Por favor. Juan 8, 31 y 32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en la verdad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nunca en la Biblia se menciona Petras, Petro, mentira de Satanás. Ya les mostré, Juan 1:42 dice Jesús: tú te llamarás Cefas. San Pablo utiliza allá en Gálatas 1:18 o 19 por ahí: subí a Jerusalén, al cabo de 3 años subí a Jerusalén a conocer a Cefas. Aquí en San Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Unos hermanos separados dicen que Jesús dijo de esta manera: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves. O sea, Jesús estaba ahí jugando con el dedo. Tienes el video, tienes una cita bíblica donde diga que Jesús movió la mano. Pura mentira. Claramente aquí dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola. Una sola. Aquel que diga que Jesús no fundó ninguna iglesia, la iglesia no salva, mentira de Satanás. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tanto así que en Efesios 3:21 dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia. Tanto así que 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Con capítulos y versículos. Bien, entonces aquí Jesús... yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Ustedes y yo vemos tantos ataques a la iglesia católica, tantos escándalos. Lo que nos consuela es las palabras de Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí Jesucristo está diciendo: Satanás, nos decía en Lucas 22:31, Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace el trigo. Aquí dice: las puertas del infierno no prevalecerán. O sea que Satanás o el diablo va a atacar a la iglesia. Noticia, y lo que nos alegra, nos consuela: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También en San Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Cristo funda una iglesia y promete estar con ella todos los días hasta el fin de la historia. Nos dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro, a Cefas: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Díganme ustedes si aquí Jesús no le está dando autoridad a Pedro.
Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro, Satanás ha pedido permiso para separarlos como el trigo, pero yo he rogado por ti. Pedro, me ama más que esto. Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, me ama más que estos. Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, me ama más que esto. Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Quien busque la verdad, aquí nos habla claramente. Pedro tiene autoridad sobre los otros apóstoles. Y nos dirán, ¿pero por qué le llaman el Papa? Les voy a mostrar con la Biblia. Isaías 22 del 20 al 22. Déjenme buscarlo. Aquí, ustedes también búsquenlo por favor. Isaías 22 del 20 al 22. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro. Recordemos que Mateo le escribe a los judíos. Entonces Jesús está tomando esta profecía que ya estaba escrita en el libro de Isaías. Isaías 22. Les voy a mostrar dónde dice Padre. Isaías 22 del 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré tu autoridad sobre su mano. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré tu autoridad, pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso que nosotros al Papa, ¿qué significa Papa? Papa es padre. Y alguien podrá decir, ¿dónde aparece padre? Que tenemos que decirle, Padre, aquí. Le revestiré, Isaías 22, 21. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Israel. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿No hizo eso Jesús con Pedro? Le dio autoridad. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Isaías 22, 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie. Claramente el primado de Pedro. En este día miércoles que estamos viendo, que estamos celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo, los dos olivos del Apocalipsis. Que el Señor nos ilumine cada día para que a la luz de la palabra del Señor podamos encontrar en Jesús el camino a la verdad y la vida, que es Jesús el camino a la verdad y la vida, como nos dicen San Juan 14, 6. Dejémonos que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea esa tierra fértil que da mucho fruto, y fruto que dure. Me llamo Carlos Efrén, también conocido como Charlie. Nos vemos muy pronto. Que el Señor les bendiga y la Virgen María interceda por cada uno de ustedes. Que San Pedro, San Pablo pidan y rueguen a nuestro Señor Jesucristo por las necesidades de ustedes, de las mías, de nuestras familias y la del mundo entero. Alguien me dirá, ¿pero dónde dice que los santos ruegan? De tarea, léanse Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3 y 4. Ahí nos dice que los santos ruegan, pueden rogar por nosotros. Allá en Hebreos 12:23, ahí nos dicen que los espíritus de los santos están en el cielo. ¿Ok? Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Nos vemos muy pronto.